Bueno, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo están mirando este video. Es un gusto para mí participar en este cuarto seminario internacional de métodos alternativos de resolución de conflictos y mediación. Creo que estoy presente gracias a la amistad que tengo con Lilian Vargas y con Martínez Zampa, a los cuales los conozco desde la primera época de la mediación. No sé si me acompaña también mi hija Ginette Giandomenico, quien hace más de 10 años que está colaborando conmigo, no solo en el Poder Judicial de Santa Fe, en Argentina, y también estamos en la Universidad Nacional de Rosario, formando mediadores desde el año 1995. Nuestra idea es poder reflexionar acá en conjunto sobre la importancia de la mediación en una respuesta efectiva en el contexto de vulnerabilidad. Todo lo que conocemos el tema de la mediación, algunos no conocen porque no vivieron la historia, cuando se empezó a fomentar los métodos de resolución de conflictos. O sea, por el año 92, que empezamos, por lo menos yo, a preocuparme por el tema de resolución alternativa de conflicto, y fui invitado a un encuentro que se realizó en el Hotel Bowen de Santa Fe, que fue el primer encuentro interamericano en método de resolución de conflictos, patrocinado por un organismo que se llamaba la IDE. Contaba con la presencia de ministros de la Corte de todas las provincias argentinas y 14 países latinoamericanos, en el cual este organismo, juntamente con el Ministerio de Justicia de la Nación, quiso hacer prender la idea de los métodos de alternativa de resolución de conflictos en el país. Yo fui invitado porque era personalmente amigo de Gladys Álvarez, con la cual ya había hecho algunas capacitaciones allá por el año 92. Esto se hizo en noviembre del 93. Y bueno, y ahí fue cuando primera vez se escuchó la expresión distinta de acceso a justicia diferente de acceso a administración de justicia. Fue un experto americano, William Davis, quien nos ilustró sobre esa nueva manera de mirar el acceso a la justicia. O sea, que tuviéramos la capacidad de diferenciar un acceso de justicia con el acceso a la administración efectiva de justicia. Hasta ese momento, todo el mundo tenía claro, por la dogmática jurídica, exactamente de qué resolvía la justicia. ¿Qué resolvía? Resolvía cuando existía un choque intersubjetivo de intereses, en el cual había una necesidad ante la violación de una norma jurídica, ante el incumplimiento de hacer cumplir la norma. Si no había una norma que se violaba, no existía tema conflictivo a resolver. Eso que era la dogmática jurídica no era el pensamiento de todos. Ya el maestro Golmis, allá por lo que fuimos alumnos en las facultades de las universidades nacionales, sobre todo la de Rosario, la de Buenos Aires, el maestro Golmis ya nos enseñaba una posición mucho más abierta de pensar lo que es la justicia. Ya decía que era un caso, existía casos, siempre que hubiese psicológicamente la necesidad de hacer un reparto. Y eso nos ampliaba la posibilidad de ocuparnos no solo, que la justicia no es solo la violación de una norma y el cumplimiento de las normas, sino que era otra perspectiva. Bueno, y concretamente desde esta base, desde esta mirada distinta, empezamos todos los que estamos desde el principio en mediación en el país, en Argentina, empezamos a tratar de fomentar los métodos alternativos de resolución de conflictos. Por supuesto que nos sentimos orgullosos, han pasado casi 30 años, pero bueno, de alguna manera hemos logrado de que los métodos de resolución de conflictos sean efectivos en casi todas las provincias argentinas, tengan mecanismos de resolución de conflictos. ¿Qué ocurrió en lo que fue tarea mía? De alguna manera yo, desde la provincia de Santa Fe, yo tenía un alto cargo en la provincia de Santa Fe, que era secretario de la Corte Suprema, empecé a fomentar los métodos alternativos, y así fue con un grupo de jueces, dictamos el primer reglamento de mediación allá por agosto del año 95, poco antes del dictado de la ley de mediación nacional que se dictó en esa época. Y de alguna manera ahí previmos, quizás con un criterio muy abierto y muy creativo,
de que podía ser mediable todo asunto que fuera transable y que no implicara una necesidad de no implicar la violación de un orden público. En consecuencia, esto nos permitió resolver todo tipo de conflictos familiares, comerciales, e inclusive cuando surgió en la provincia el principio de oportunidad en el derecho penal, también se pudo mediar los temas penales, por supuesto de naturaleza no tan grave, pero de alguna manera la provincia de Santa Fe es también líder en las mediaciones penales. Bueno, en definitiva, esta acordada daba la posibilidad de capacitación, así se pensó, para que fueran mediadores los jueces de paz, hoy se llaman jueces comunitarios, pero en esa época eran jueces de paz, muchos eran legos, que están desparramados por todos los pequeños pueblos de la provincia de Santa Fe, y esto nos facilitaba a que estas personas pudieran mediar en cualquier tipo de conflicto que se presentaba en la comunidad. Esto cumplió una muy buena tarea, porque muchos de estos jueces que estaban medio aquilosados, haciendo tareas administrativas, pasaron a sentirse importantes en la comunidad al empezar a solucionar los conflictos que se daban en su comunidad. E inclusive conflictos penales, que en realidad no son conflictos penales, son conflictos que tienen su primera manifestación de carácter penal y que si no se los para enseguida, como sería una especie de lesiones, unas amenazas, se transforman en conflictos mucho más graves. La persona que vive en la comunidad, vive en el pequeño pueblo, está mayor facilitado para acercar a las partes y evitar que el conflicto crezca. Y también se hizo la capacitación de unos defensores que tiene la provincia de Santa Fe desde el año 1983, que son los defensores que se llaman barriales o zonales, que trabajan en zonas periféricas de las grandes ciudades, tanto Rosario como Santa Fe, y que tienen por tarea, como dice Moreno, sacar de la indigencia jurídica. ¿Qué sería la indigencia jurídica? Que la gente no puede ejercer sus derechos porque no los conoce. Entonces estos defensores barriales están instalados al solo efecto, pegados al dispensario de salud, así como van a recurrir por salud, van a recurrir para que alguna persona le dé conocimiento de cuáles son sus derechos, cómo escribir los chicos, cómo jubilarse, cómo hacer una acción de reconocimiento de paternidad, cualquier tipo de conflictos que se dan entre ellos, fueron también solucionados porque los primeros que se capacitaron fueron los defensores barriales, que estaban justamente, además, al mayor cercano a las personas vulnerables. De ahí surgió la idea también de que no teníamos presupuesto para poder fomentar más la mediación, se permitió capacitarse, que lo hizo también la Escuela Judicial del Poder Judicial, capacitarse en mediación a aquellos funcionarios que prestaran horas a la tarde fuera del horario del trabajo habitual para desempeñarse como mediadores. Para sorpresa de nosotros, ya hace más de 25 años que el sistema funciona, y de alguna manera las personas agradecen de que tengan la posibilidad de hacer una tarea distinta a aquel que es secretario de un juzgado, secretario de Cámara, oficial de justicia, trabajador social, que a veces hace una tarea un poco rutinaria. Ustedes saben que la mediación es una actividad netamente creativa y que de alguna manera el éxito es de uno cuando lo logra la mediación y uno tiene la satisfacción de haber logrado acercar a las partes. Bueno, comentando como respecto a esta cuestión, tenemos un sistema de mediación judicial, aparte del sistema que prevé la ley, que fue dictada mucho posterior, del sistema de mediación prejudicial obligatoria. Para poder acceder a justicia se requieren muchos temas, la mayoría de los temas civiles y comerciales, que pueden iniciar previamente una mediación. En este caso no, la mediación es gratuita, es voluntaria, y no necesariamente necesita la presencia de abogados, porque se pensó concretamente en la experiencia de aquellas localidades que no necesitan abogados ni gratis ni pagos, ¿no? Que son localidades muy chiquitas. En definitiva, este sistema se fue ampliando y hoy existen en Rosario, como Santa Fe, con algunas otras ciudades, mediadores que son de la carrera judicial, que son funcionarios que se dedican únicamente a mediar. Aparte de los mediadores estos voluntarios que ya les comentaba, esta gente se dedica específicamente a resolver conflictos de menor cuantía, los conflictos que se presentan por defensoría, los conflictos que se presentan de carácter penal, que son derivados por los juzgados penales, y están en el Palacio de Justicia y de alguna manera garantizan a la población, sobre todo la más vulnerable, la que accede por defensoría, a que tengan un servicio de mediación, que es lo que en principio exige, todos conocemos las 100 reglas de Brasilia, que nos exige que nosotros brindemos la posibilidad de acceso a justicia a aquella persona que es vulnerable. Que no solo vulnerable es el pobre, sino vulnerable sabemos que es el discapacitado, vulnerable es el que no tiene cultura, vulnerable es el que no puede por razones físicas o por razones geográficas acceder a los lugares
Imagínense que esta gente muchas veces no tiene posibilidad de pagarse el colectivo para venir a los centros de mediación. Con menor razón van a poder pagar la tarifa de un mediador privado. Bueno, en definitiva, este servicio que nació así, con el carácter así de solucionar los problemas de acceso a justicia, está funcionando muy bien, y bueno, y hoy una de las mediadoras que se ocupa de esa tarea es justamente mi hija, que pertenece a la planta del Poder Judicial, y me gustaría que me acompañara, le pedí que me acompañara para que ella comente las cantidades de circunstancias que hay que solucionar para este derecho que exige la regla de Brasilia, de que todas las personas puedan acceder a justicia, les sea garantizado. Porque no solo tenemos que garantizar que puedan acceder a justicia a un defensor de oficio oficial para iniciar una acción, sino que también tenemos que darle a los vulnerables la posibilidad de utilizar herramientas como sería la mediación, y para eso tenemos que darle asesoramiento jurídico, tenemos que darle acompañamiento, tenemos que saberlo escuchar y dedicarle tiempo, que a veces el mediador privado no dispone del tiempo para escucharlo. Bueno, les dejo con mi hija Ginette, que también es experta en mediación, que integra también el plantel de la capacitación de la Facultad de Derecho y del Poder Judicial. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por permitirme participar en esto. Mi idea era poder transmitirle desde la práctica con qué nos encontramos los operadores judiciales, los mediadores o las mediadoras judiciales, específicamente en este contexto de vulnerabilidad. Como bien decía mi papá, hablamos de vulnerabilidad, no solo de la persona vulnerable desde lo económico, sino también estas cuestiones de salud mental, de algunas trabas de cuestiones emocionales que necesitan un acompañamiento y unos tiempos de escucha diferentes a los que se puede por ahí otorgar en otros espacios y que específicamente otorgamos los mediadores y las mediadoras. Tenemos situaciones de personas privadas de libertad que en un contexto judicial, con redes, con asistentes sociales, logramos, digamos, la presencia o la participación de ellos y que puedan realmente acceder a esta posibilidad de negociación de sus problemas y sus necesidades. La cuestión de las imposibilidades de traslado, la cuestión de género, la cuestión de la inmigración, la cuestión de trabas del lenguaje, como puede ser la comunidad de los sordomudos, que por suerte, bueno, el Poder Judicial en estos momentos cuenta con una mediadora con esas posibilidades, que realmente es muy necesario. También tenemos las personas que por ahí tienen ceguera, que la mediación les ofrece este proceso oral y que se sienten también acompañados en ese sentido. Y bueno, y también la familia atravesada por conflictos que muchas veces tienen esa primera manifestación penal y también llegan por derivación de la Fiscalía a raíz de denuncias, sean las amenazas, sean los incumplimientos o los impedimentos de contacto, o los incumplimientos de cuota alimentaria, y también por esa vía se trabaja con la familia y esos conflictos. Dentro de este contexto contamos con ciertos límites, y a mí me gusta hablar de límites por un lado y obstáculos o desafíos por el otro. Como límite, como toda mediación, tenemos la cuestión de la voluntariedad, y si nos encontramos con familias atravesadas con situaciones de violencia familiar o violencia de género, digamos, ahí encontramos un límite, tanto formal como en esto de la voluntad de la persona para poder negociar y sentirse empoderado para mediar o negociar. Y por otro lado, digamos, tenemos dentro de esto de la salud mental o el acompañamiento emocional en los procesos de crisis, que a diferencia de otros espacios, la familia vulnerable muchas veces no tiene posibilidad de contar con ese acompañamiento psicológico o de terapia, porque no tiene el recurso para acceder, no sabe dónde solicitarlo, y bueno, y que muchas veces la interdisciplina que tienen estos equipos del Poder Judicial lo puede brindar. Obviamente, a los fines que corresponde para la mediación, pero por lo menos tiene un trabajo interdisciplinario que otros espacios no tienen, por contar en su planta permanente con profesionales de diferentes disciplinas, por supuesto. Después, respecto al asesoramiento de las personas, lo tenemos cubierto por esto de las defensorías, pero realmente es complicado poder hacer mediaciones o negociaciones con personas en indigencia jurídica, que realmente no conocen sus derechos. Por eso es tan importante ese acompañamiento que muchas veces hace la defensoría, por la escucha que brindan, y por la estrategia, y porque la persona se sienta acompañada independientemente de la figura del mediador o mediadora que lo ayude, ¿sí? Y bueno, dentro del diseño de la mediación también, digamos, el contexto tiene sus particularidades. O sea, los mediadores nos encontramos con mediaciones en donde
quizá no podemos plantear, muchas veces nos encontramos con límites al plantear, o obstáculos a plantear la posibilidad de un nuevo encuentro, que si bien por ahí estratégicamente o en el diseño sería valioso, muchas veces esta familia no puede volver a la mesa de mediación por esta misma vulnerabilidad económica y dificultades que tiene para acceder a los transportes o a dedicar un día de trabajo a la mediación y a resolver el tema. Eso nos hace a una inmediatez, o sea, a que necesitamos a una inmediatez y unos tiempos de trabajo que son bastante rápidos en ese sentido. O sea, que una vez que la familia se sentó, uno trata que realmente hablen de todos los temas que necesitan, independientemente de cuál haya sido el primer pedido de la mediación, atendiendo a que una familia en general tiene el abordaje del régimen de comunicación, la cuestión alimentaria, la atribución de la vivienda, los alquileres por vencer y demás. O sea, eso respecto del diseño de la mediación es algo específico que tiene este contexto. También la mayor inasistencia que se tiene en mediación tiene que ver con cuestiones laborales, de que no le dieron a la persona el día en el trabajo, que no puede permitirse dejar de trabajar para venir a la mediación, y que bueno, por suerte, a raíz de las nuevas tecnologías, el mediador o la mediadora puede estar más próximo a la gente y hacer las convocatorias por teléfono o a noticiarse de esta situación laboral y poder plantear a la otra parte, digamos, la posibilidad de un nuevo encuentro, cancelar la reunión, volverlos a citar, o bueno, buscar algún momento en donde todos puedan asistir. Y bueno, y esto de lo virtual también, a raíz de la pandemia, por suerte, bueno, tenemos los recursos suficientes como para poder trabajar con teléfonos, con computadora, poder acceder al Zoom, digamos que no todos pueden, pero que el Estado en este caso lo está cubriendo, para facilitar ese acceso y ese hacer de puente realmente para que sea efectiva esa presencia de la persona en mediación, sea posible más que efectiva. Primero que sea posible y después acompañar ese proceso con todas las herramientas que contamos. Bueno, por el otro lado, en cuanto por ejemplo, el trabajo con la persona y la cuestión del lenguaje, también tener en cuenta el contexto en donde uno está trabajando, de poder ser claro en el lenguaje, poder utilizar el lenguaje de la gente, de no excedernos en formalismos, y estar siempre atentos al respetar el espíritu de lo que ellos están dialogando. Y bueno, por ahí esto surge en la mesa de mediación y hay que, digamos, tratar de rescatar siempre que sea entendible para ellos, ya que, bueno, una vez que salen de la mediación, ellos continúan el funcionamiento de los acuerdos que nosotros elaboramos con ellos. Bueno, ¿qué ocurre con esto de los acuerdos también? Que en el contexto de vulnerabilidad tenemos el obstáculo en cuanto a la posibilidad de proyección. O sea, aparte de la vulnerabilidad de la gente, es esta incapacidad que a veces sienten y que tienen de poder proyectar hacia adelante. ¿Eso en qué nos afecta? En que muchas veces los acuerdos son provisorios. Le llamemos o no le llamemos provisorios, desde lo formal nos encontramos con familias que seguramente, ya de por sí la familia es dinámica, pero cuentan con un dinamismo mayor porque tienen por ahí carencia en la vivienda y entonces tienen que trasladarse a la vivienda que puedan, que tengan disponible, y eso va a alterar todo el régimen de comunicación y la organización que la familia tenga. Entonces, bueno, también esto, digamos, que muchas veces el mediador quiere hacer un convenio previendo un montón de situaciones y este contexto de algún modo nos marca, que los tiempos los marca la familia y que lo importante es que el espacio les sirva a ellos en ese momento y para que puedan tener un porvenir un poco más ordenado o un poco más pacífico, ¿sí? Pero sabemos que la familia vuelve muchas veces y nadie lo toma mal porque es parte de este contexto, saber que posiblemente esa familia vuelva a estar o que incluso necesite en las primeras instancias un acompañamiento de parte del mediador o de la mediadora. No a modo de control, pero sí a modo de acompañamiento en el cumplimiento de esos contratos. Bueno, la otra situación que también vemos es la posibilidad de hacer acuerdos que son muchas veces en especie. O sea, acá sí, en lo que puede ofrecer las personas que realmente, digamos, uno trata de aferrarse a lo que sí hay y lo que sí se puede ofrecer, y en general, a diferencia de otros espacios, sobre todo en la cuestión alimentaria, se hacen, digamos, muchos acuerdos en especie. Y bueno, y por último, que el tema de las crisis siempre genera
en todas las familias movimientos, y las crisis económicas, o la crisis, digamos, macroeconómica, por así decirlo, y no de la familia, también pone en funcionamiento más que en otros contextos esta posibilidad de la vuelta a la mediación. O sea, en situaciones de crisis del Estado, crisis de la economía macro, encontramos que familias que no tenían acceso o que no usaban el servicio de justicia se encuentran hoy en día solicitándolo precisamente por verse en un contexto de vulnerabilidad. Así que, bueno, en principio, digamos, estas son algunas cuestiones. Siempre lo que a mí me importa es poder transmitir, es que, bueno, tener en cuenta lo que son límites, que operan realmente como límites, y las cuestiones que son más que nada obstáculos, por lo cual uno tiene que poner toda su sabiduría, todas sus herramientas, y tratar de tejer todas las redes necesarias del Estado para poder lograr el acceso a la familia. Entre ellas, y respecto de lo virtual, esta posibilidad de la mediación a distancia, que no es solo la virtualidad por los medios que se utilizan, sino también aprovechar los lugares en donde tenemos mediación judicial para atender esos puentes, que por suerte en Argentina lo tenemos, en donde tenemos la posibilidad desde el Poder Judicial de hacer contacto con diferentes centros de mediación y poder brindar a familias que por ahí están disgregadas por cuestiones de trabajo, poder brindarle esa posibilidad de encuentro y de diálogo. Bueno, eso era un poquito lo que yo quería comentarles de este contexto. Seguramente el que trabaja en esto de lo comunitario y no vulnerable tendrá para aportar muchísimas situaciones más. Y bueno, todo va a depender un poco del trabajo que cada uno haga y de una decisión también política del Estado de poder brindar esta mediación en las condiciones que corresponde, cumpliendo con los convenios internacionales, con las reglas de Brasilia y pensando sobre todo en la dignidad de las personas. Bueno, por mi parte... Me gustaría agradecerte, Ginette, por tu colaboración y terminar con una idea que lo indica Simon Bauman, la modernidad líquida, una sociedad cambiante, donde prevalecen intereses individuales. Una sociedad en crisis constante va a implicar que la trascendental tarea de hacer justicia necesita de otros saberes, otros expertos y otros modelos. Aceptemos el desafío de ampliar nuestro espectro para que la sociedad está obligada, el Estado está obligado a garantizar el acceso a justicia a todas aquellas personas que la requieran, y entre esos, principalmente, los que están en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, y le vuelvo a agradecer a los organizadores la posibilidad de participar. Gracias. Hasta luego.